Miércoles 20 de junio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan José Valencia, canciller de la República. La política del diálogo en lugar de la confrontación está llegando a la política exterior. El diálogo con el sistema interamericano y sus diferentes matices, el acercamiento a los principales socios comerciales y sus ejes de coherencia, el caso Assange, la seguridad en la frontera norte. Lo vamos a analizar. También estará César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley de urgencia económica y sus incentivos tributarios para el fomento de la producción y la generación de empleo. ¿Afectan a la estabilidad fiscal los incentivos y la continuación del endeudamiento público? La apuesta del nuevo modelo mixto. Lo revisamos. Y Julio César Trujillo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Hablamos sobre la evaluación, remoción y reemplazo en las instituciones embargadas por el acaparamiento de poderes. Esto para la transición y para después, ¿qué reformas se deben implementar según mandato de la consulta popular? En el caso Gabela, el informe con los nombres de los responsables y las pruebas del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, desapareció después de ser entregado al Ministerio de Justicia y al Comité Interinstitucional del Ministro de Estado, nombrado por el presidente Rafael Correa. Así lo reveló el perito argentino que investigó su muerte, Roberto Mesa. El perito argentino Roberto Mesa llegó a un hotel de la capital con custodia y seguridad. Fue su condición para llegar al país y revelar el contenido de su informe final sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela en diciembre de 2010. Tras una breve intervención, le consultamos qué contenía dicho informe o tercer producto de la pericia respecto del asesinato del excomandante de la FAE. Nombres y pruebas. Yo soy un profesional que trabaja con pruebas y en ese informe final o tercer producto está todo eso. Según Mesa, el informe fue entregado en julio de 2013 al ministro de Justicia de ese entonces, Lenín Lara, quien presidía el comité interinstitucional creado por el gobierno anterior para que investigue el caso. Sin embargo, algo pasó. Lamentablemente, lo que hoy ha desaparecido. No consta en ningún lado ese informe final. Todas las copias e inclusive un informe original que reposa hoy en la Fiscalía, que fue entregada por el Ministerio de Justicia, no es de mi autoría. No tiene mi firma. El Comité Interinstitucional concluyó que la muerte del general Gabela fue por delincuencia común, pero el perito lo desmiente. Si se avanzó a la tercera etapa fue justamente porque el asesinato o el crimen, del general Gabela no había sido producto de la delincuencia común. Gabela se opuso a la compra de los helicópteros Drup para la FAE y denunció irregularidades en el proceso. Patricia Ochoa, viuda de Gabela, descompuesta y consternada con la versión del perito ante la Fiscalía, dijo que comprobó sus hipótesis. Trataron de asesinar hasta su honor. Escuchar hoy día en la Fiscalía al señor perito Mesa me provocó náuseas. Realmente no puedo comprender cómo soportamos los ecuatorianos 10 años de infamia, 10 años de impunidad, 10 años solo que la justicia sea de un lado. Sin dar nombres, señaló que los involucrados son importantes generales de la FAE. Pero hay más. Según Mesa, su informe fue manipulado, que además en su momento le pidieron que elimine parte de su contenido. Mesa salió del salón. ¿Cómo llegó? Con un fuerte dispositivo de seguridad. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Las revelaciones del perito ocultas durante 7 años por altas autoridades del gobierno anterior tienen 2 aspectos sumamente graves. Los móviles específicos del asesinato del general Gabela, circunscritos a millonarios contratos inservibles de la FAE,
y la conducta sistémica del Ejecutivo a través de sus servicios policiales y de inteligencia para convertir el asesinato en un crimen de Estado, que es el crimen perfecto, el crimen sin castigo. Todos son una sola cosa. La Fiscalía tiene por delante una tarea histórica. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El cambio de la confrontación al diálogo desplegado por el presidente Lenín Moreno como eje central de la política de su gobierno ha tardado un año en llegar consistentemente al Ministerio de Finanzas y a la Cancillería. José Valencia, canciller, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. En un área donde la confrontación escaló posiciones fue en derechos humanos, en una abierta beligerancia con la Comisión Interamericana. Usted es experto en derechos humanos y como embajador en la OEA, poco antes de asumir como canciller, concretó la reconciliación con el sistema interamericano de derechos humanos. Aparte de solicitar la opinión consultiva de la Corte Interamericana para el proyecto de reformas a la ley de comunicación, ¿qué significado tiene este acercamiento? A mi entender y el entender del gobierno nacional es simplemente enrumbar el Ecuador en el sentido que la propia Constitución le señala. La Constitución ecuatoriana da un gran énfasis, proclama que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia. Pues no tenemos que quedarnos simplemente en la proclamación de este principio, tenemos que llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica casa adentro, por supuesto, haciendo que los derechos humanos tengan una real vigencia, que las observaciones que se han hecho en el pasado, por ejemplo, a la libertad de expresión en el país, sean asumidas con madurez dentro del Ecuador, sean asumidas de manera proactiva. Creo que en ese camino vamos con todo el proceso de reforma de la ley de comunicación, pero también hacia el exterior, que esta presencia del Ecuador, y en esto me corresponde a mí más directamente, sea también una presencia patente, efectiva, ¿no? Usted ha señalado bien, usted señaló muy bien en la introducción en este punto, el Ecuador tiene que acercarse a la comunidad interamericana de derechos humanos y a la comunidad global de Naciones Unidas igualmente, pero además tiene que hacerlo con propuestas, con planteamientos específicos. Si me permitiría añadir algo más, yo personalmente considero que la Cancillería, que maneja la agenda internacional de derechos humanos, no tiene que manejarla de una manera aislada o solamente en contacto con entidades del Estado con quienes debemos coordinar, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o la Procuraduría General del Estado. También debemos acercarnos a la sociedad civil y mi Cancillería está convocando para la semana subsiguiente a una reunión con todas las organizaciones de derechos humanos para ver cómo esta colaboración, esta interacción entre el Estado, las organizaciones defensoras de derechos humanos nos dan una más rica, una más efectiva política exterior en esa materia. Es la aspiración del Gobierno Nacional, el señor Presidente respalda este enfoque y vamos a llevarlo adelante. Es recurrente la beligerancia de gobiernos dictatoriales con la Comisión Interamericana. En los años 80 del siglo pasado fueron las dictaduras militares de derecha que protagonizaron momentos de tensión. Ahora en el siglo XXI son las dictaduras de izquierda que ponen en emergencia el sistema. Frente a las crisis políticas y humanitarias de Venezuela y Nicaragua, se ha criticado al gobierno por sus posiciones ambiguas. ¿Cuál será la posición del Ecuador desde ahora? En primer lugar, el Ecuador, el gobierno nacional, es un firme creyente en que la búsqueda, la promoción de los derechos humanos a nivel internacional y a nivel regional, por ejemplo, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una labor a la cual los estados están obligados. Nosotros estamos obligados como parte de las convenciones y los tratados internacionales correspondientes. Pero además de esta acción, esta promoción de los derechos humanos no colisiona con otros derechos y fundamentalmente con el derecho a la no intervención en los asuntos internos de los estados.
Recordemos que el Ecuador, ya no solamente este gobierno, sino ya es una tradición, es una política de Estado. El Ecuador fue un pionero al proclamar durante la época de las dictaduras de Cono Sur. En la reseña que vimos hace un momento se mencionaba estas dictaduras que provocaron tantas desgracias y sufrimientos en los años 80, 70 y 80 del siglo pasado. Digo, fuimos pioneros en proclamar a través de la doctrina Roldós que el buscar, el propiciar, el promocionar los derechos humanos a nivel internacional no equivale a una injerencia en los asuntos internos de los estados, sino equivale a buscar fines superiores, como cuál es la protección de personas vulnerables, de personas cuyos derechos han sido menoscabados por dictaduras. Y con respecto a los casos de Venezuela y de Nicaragua que usted mencionaba al final de la pregunta, la posición del Ecuador es en esto muy clara. Nosotros hemos observado y con gran preocupación lo que acontece en Venezuela. El gobierno nacional ha manifestado y manifestó oficialmente en la OEA sus cuestionamientos, por ejemplo, el último proceso electoral. En Nicaragua también hemos visto con extrema preocupación y hemos censurado con claridad las violaciones de derechos humanos que ahí se han registrado. Eso, una vez más, no quiere decir que nosotros no estemos, por ejemplo, porque en el caso de Venezuela se dé una salida política que creemos que es la mejor manera, un diálogo, a través del diálogo, una mejor manera de encontrar una solución al grave problema o a los graves problemas que enfrenta ese país. Respecto al caso Assange, en su política de confrontación internacional, el Ecuador parece haberse metido en un callejón sin salida por un asunto que no es prioritario para el interés nacional. Una iniciativa inútil fue la nacionalización de Assange. ¿Se anulará la carta de naturalización de Assange, quien jamás ha residido en un país al que considera insignificante? En efecto, este es un problema que se ha recibido de tiempo atrás. No quiero entrar a reiterar las distintas circunstancias que llevaron al otorgamiento del asilo al señor Assange. Actualmente, efectivamente, él es un ciudadano ecuatoriano. Él recibió la nacionalidad que le fue otorgada siguiendo, según estoy informado, los procedimientos legales. Por tanto, él también se encuentra protegido hasta que no haya otra situación bajo las leyes del país. Al Ecuador le corresponde honrar estos requerimientos, incluso le corresponde, por supuesto, honrar los requerimientos que él tenga y los derechos que él tenga al estar dentro de la Embajada del Ecuador. El Ecuador busca una solución a este problema, sí, porque en principio un asilo no es eterno. No se puede pensar en un asilo que dure por años y no haya un determinado punto en que esa situación se revea, porque incluso eso es atentatorio con los derechos del asilado. Por tanto, lo que nosotros buscaremos e insistiremos es una solución al tema, al problema que encara el señor Assange y por lo cual le llevó a estar asilado, en conversación con las autoridades inglesas, con los abogados del señor Assange. Queremos llegar a un entendimiento entre las partes que tienen algo que ver y decir en esto, que esté, y en eso quiero ser extremadamente preciso, siempre que esté muy enmarcado en los principios del derecho internacional, en los principios de la ley ecuatoriana y, por supuesto, en lo que corresponde a Gran Bretaña, en los principios de la ley que regula. Entonces, desde ese punto de vista, se le concede a él la nacionalidad, porque a un nacional no se le puede conceder asilo. Se le concede las nacionalidades para buscar una solución. Por tanto, eso está en pie todavía. Así es, y de hecho la concesión de la nacionalidad supone un nuevo plano, digamos, en las circunstancias que rodean el caso del señor Assange. Un plano o unas consideraciones legales que tenemos que tomar en cuenta. Y quiero una vez más enfatizar en esto. Cualquier solución que surja o que se busque o que logremos concertar con respecto a este tema, vamos a tomar en cuenta el marco legal ecuatoriano, los principios de derecho internacional y un acuerdo, un entendimiento entre las partes que se encuentran concernidas en este tema, incluyendo, por supuesto, el señor Assange a través de sus representantes legales. La política de confrontación envenenó también las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial del Ecuador, al punto de que se despreció públicamente las preferencias arancelarias antidrogas. Esta situación ha empezado a cambiar por decisión presidencial, con gestiones de Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, y por el nombramiento del nuevo embajador en Washington. ¿Qué metas se ha trazado en política exterior en armonía con una nueva política comercial?
en una relación bilateral con otra nación es igual, tiene cierta conexión o se puede hacer un parangón con las relaciones humanas. Nosotros podemos concentrarnos en los aspectos negativos de una relación, podemos en las cuestiones que nos separan con otras personas o otro grupo humano, o en los aspectos positivos de esa relación. Y creo que con Estados Unidos, donde tenemos una amplia agenda bilateral común, una agenda que a los dos países nos une, tenemos que empezar a trabajar en esa agenda positiva. Usted ha mencionado los puntos importantes de esa agenda. La voluntad del gobierno nacional es avanzarlos, buscar de esa manera, por supuesto, los intereses del Ecuador, que es nuestra prioridad central, pero también encontrar puntos de coincidencia con los Estados Unidos. Eventualmente puede haber también puntos de discrepancia, pues esos también los abordaremos, pero eso no vamos a hacer que la relación dependa de esas desconexiones. La seguridad de la frontera norte, donde se dice desde hace más de 20 años que limitamos con la FARC, ¿cómo se perfilan con el presidente Duque? Bueno, el presidente Duque va a asumir el poder el 7 de agosto. Nosotros hemos seguido su campaña porque es nuestro deber, por supuesto, ver la evolución de la política en los países vecinos y en Colombia, donde, pues, con el cual tenemos una relación multifacética. Hasta el momento, el presidente Lenín Moreno llamó al presidente electo Duque a felicitarle por su triunfo electoral y a expresarle que el Ecuador espera continuar con él e incrementar una relación bilateral donde una vez más tenemos puntos importantes de contacto, también tenemos desacuerdos, pero lo más central de esta relación bilateral con Colombia es buscar que las cuestiones problemáticas, en este caso la situación en la frontera norte, sea resuelta de una manera consciente de los dos países, con determinación, y en el caso de Colombia nosotros siempre insistiremos con una mayor presencia al otro lado de la frontera, porque muchos de los problemas que recibimos nosotros o que en el Ecuador sufrimos provienen de acción de grupos delincuenciales, de actividades ilícitas que ocurren al norte de esa frontera, cuya la presencia del Ecuador evidentemente no puede hacerse manifiesta fuera de sus fronteras y le corresponde al Estado colombiano actuar por tanto. José Valencia, canciller, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias también, un gusto verlo. Estefi, igualmente. Son las 7:18. Vamos a una pausa y al regresar estará César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. La aprobación unánime del proyecto de ley de urgencia económica y la apuesta por un modelo económico mixto de incentivos tributarios y continuidad del endeudamiento. En pocos minutos estamos de vuelta. Quédese en nuestra sintonía. César Ron, asambleísta del PSC, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Estefi. Buenos días. Un gusto esta mañana estar con ustedes. Buenos días. Mantener la llave del endeudamiento abierta por los próximos 3 años, por encima del 40% que dice la Constitución, porque total, ese techo ya lo pasaron hace rato. Pero dicen, bueno, tener la llave abierta hasta estabilizar y empezar a reducir la deuda. ¿Será posible en 3 años? ¿Por qué están de acuerdo con esa parte de lo que se propone en la ley urgente? Estefi, es importante recalcar que por qué se tiene que tomar hoy estas medidas y un nuevo plan de ajuste económico en el país. Porque la economía ecuatoriana está destruida. El Ecuador no tiene dinero en la caja fiscal y por lo tanto se tienen que tomar todas estas medidas. Primero, para provocar un ajuste, para que la economía ecuatoriana se ajuste, el Estado ecuatoriano se ajuste, hay que achicar el tamaño del Estado. Y por otro lado, con los incentivos, abrir las puertas de la inversión para que la economía ecuatoriana pueda crecer. En el plan cuatrienal, hasta el 2021, hay que cerrar esa brecha del déficit, no primario, sino del déficit global, a fin de que la economía ecuatoriana, producto del crecimiento de las nuevas inversiones, ese porcentaje que hoy está en el 60%, pasado del límite de endeudamiento por ley y constitución, baje y regrese al 40 o menos del 40, para que nuevamente las finanzas públicas y el Ecuador puedan tener estabilidad económica financiera. Porque después de esos 3 años,
Habrá que ya respetar los techos que dice la Constitución, los cálculos hechos en función de cifras reales, etcétera. El que se ponga ese plazo de 3 años, que por cierto coincide con el último año de gobierno del presidente Moreno, no deja asambleísta en la misma expectativa de, bueno, ¿qué viene después? Justo terminan estos 4 años de gobierno, vendrá uno nuevo y para entonces, si no se logra estabilizar como se propone, vendrían los ajustes. Se está todavía discutiendo este tema en la Asamblea. El tema no está del todo resuelto, porque hay varios bloques de las distintas bancadas que están preocupados justamente de entregarle al gobierno un cheque en blanco. Todo factor de endeudamiento adicional que se requiera, porque se requiere endeudamiento adicional debido a la grave situación de las finanzas públicas, tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Esas son las líneas rojas que se tienen que resolver, pero sabemos que el gobierno está ahogado. Por esa razón, el propio gobierno nacional establece un mecanismo de remisión, que no es pedido por los empresarios, es un pedido del gobierno porque necesita dinero, necesita liquidez y está pues en esta situación perdonando todo lo que tiene que ver con intereses, con recargos y con multas para hacer una recaudación importante que espera que sea de 600, 700 millones. La anterior remisión del anterior gobierno en el año 2015 calcularon recoger alrededor de 600 millones y recogieron 1.200 millones de dólares. Así es que esperemos que esta remisión también funcione porque se necesita dinero, se necesita liquidez y todas estas medidas son producto del desbarajuste económico que tiene el Ecuador. Claro, la economía ecuatoriana con estas medidas no se va a recuperar, Steffi, en un día ni en un año. Se va a recuperar en el largo plazo. Se estima que después de 6 o 7 años, con tasas de crecimiento del 4 o 5% sobre el Producto Interno Bruto, permitirán que el Ecuador vuelva a estabilizar su economía y sus finanzas públicas. Esa es una realidad, la necesidad de liquidez, y el problema es un déficit fiscal que lleva a que la deuda siga creciendo permanentemente. Ya escuchábamos ayer al ministro de Finanzas decir que la necesidad de financiamiento de Ecuador en el 2018 ya no va a ser de 8.000 millones de dólares, sino de 11.000, 12.000 millones de dólares. Entonces, ¿en base a qué sustento o medición de impacto se está considerando desde la Asamblea que este tiempo que se está poniendo, que 3 años se pueda lograr esta estabilización para hasta allí permitir que se sigan endeudando y sobrepasando el 40% del techo sin que existan las condiciones necesarias del otro lado, es decir, de los recortes y del ajuste del tamaño del Estado? Steffi, usted tiene toda la razón. En esta ecuación es fundamental la acción directa del Estado. El gobierno nacional tiene que actuar con responsabilidad. Hay que achicar el tamaño del Estado, hay que reducir el gasto corriente, hay que reducir las obras innecesarias, hay que priorizar el gasto público. Por lo tanto, es fundamental que el Estado empiece a ajustarse, porque no es posible que durante este año se haya seguido creciendo en gastos en el Estado ecuatoriano. Y si el Estado ecuatoriano no pone de parte, si no hay disciplina fiscal, entonces el plan económico se va a ir al tacho. Necesitamos un compromiso serio y formal de las autoridades de gobierno para ajustar la economía. Y luego necesitamos generar confianza para que vengan las inversiones, los nuevos capitales, para hacer crecer la economía. La economía ecuatoriana tiene que crecer para que ese techo del 60% en el que estamos inmersos el día de hoy, ilegal, fuera de la ley, producto del desbarajuste económico, pueda regresar al 40 o menos del 40 para que el Ecuador vuelva a tener oportunidades, para que tenga una economía saneada, para que tenga una economía limpia. Y de la misma mano, ya hablaba usted sobre lo que se propone en cuanto a los incentivos y el perdón de las multas, los intereses para SRI, matriculación, GATS, etcétera. Hay un informe de minoría del asambleísta Proaño en el que señalan que esa remisión, los motivos por los cuales no están de acuerdo, dicen ellos, y es que esta remisión más bien favorece a los sectores económicos más fuertes. Y por otro lado, que no cuentan con informes previos de sostenibilidad financiera para conocer cuál va a ser ese verdadero impacto, sobre todo en los diferentes niveles económicos de la población. ¿Por qué creen que sí es conveniente esa remisión? ¿A quién va a beneficiar? La remisión solo beneficia al gobierno nacional. La remisión es un perdón de multas, de recargos y de intereses que establece el gobierno nacional producto de su necesidad económica de liquidez. Por lo tanto, la remisión es un mecanismo no a favor de los empresarios. Al final del día se van a beneficiar los que están atrasados, sin duda, pero el mecanismo es
producto de la necesidad de liquidez que tiene el gobierno nacional. Las arcas fiscales están en cero. La falta de liquidez es dramática el día de hoy en la economía nacional. Por lo tanto, se tienen que buscar todos estos mecanismos para salvar la economía ecuatoriana. La remisión es mala hoy, pero la remisión fue buena en el 2015 en el gobierno anterior. Tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Bueno, pero en el 2015 también se lo criticó por... Una cosa es el fin y luego es los medios. En ese entonces se dijo es que es por esta vez. En esta ocasión nuevamente están diciendo es que es por esta vez. No se corre el riesgo de estar enviando el mensaje equivocado. Es decir, cuando el Estado necesita o requiere de recursos, esta es una opción, esta va a ser una opción. No paguen impuestos, más bien, no paguen los intereses, las multas, etcétera, porque habrá algún punto en el que viene el perdón y mejor pagar tarde o mal. La remisión de ahora tiene un candado a diferencia de la remisión anterior. Y lo otro, un dato que es importante que conozca la ciudadanía. De un universo de 5 millones de contribuyentes, solo 1 millón se benefició de la remisión en el 2015. Así es que el Ecuador tiene una cultura de pago de impuestos el día de hoy. En el Ecuador, en el 2010, se recuperaban alrededor de 7.000 millones de dólares por concepto de impuestos. El día de hoy, el año pasado, se recogieron 14.000 millones de dólares. Es decir, hay una cultura que se ha implementado en el Ecuador de cumplir con las obligaciones de pagar los impuestos. Así que hoy hemos puesto un candado para que esto no sea un jueguito y no se vuelva a repetir, porque podría ocurrir, no es que podría ocurrir, que los mismos de siempre se benefician. No es eso lo correcto, pero hay que tener protecciones y precauciones para evitar que esto vuelva a ocurrir en el Ecuador. Son algunas de las observaciones de César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:31. Vamos a una pausa. Al regresar, Julio César Trujillo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el desmontaje del esquema de acumulación de poderes por el Ejecutivo mediante evaluaciones, remociones, designaciones interinas. Ya regresamos. Quédese con nosotros. En la década carnada por la corrupción, el Consejo de Participación Ciudadana sirvió al Ejecutivo como tenaza de captación de otras funciones del Estado. Ahora se está desmontando esta confusión de funciones por mandato específico de la consulta popular al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y muchas gracias por su invitación. Las evaluaciones y destituciones desembocan en nombramientos que deben llenar vacantes. Para los nombramientos, ¿qué criterio rector se está aplicando? No me escucha, ya no le ha puesto el apuntador. Un momento, por favor, para que le coloquen el apuntador. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha, doctor? A ver, la pregunta era que las evaluaciones y destituciones desembocan en nombramientos que deben efectuarse para llenar las vacantes. Para los nombramientos, ¿qué criterio rector se está aplicando? Vamos a hacer dos tipos de nombramientos. Una de encargados, que es transitorio y sumamente corto. Y luego vendrá el concurso para los titulares. Esto va a estar manejado por un grupo de veedores y por unas comisiones técnicas de ciudadanos. Los candidatos para estas comisiones técnicas, lo mismo que para veedores, tienen que venir de las organizaciones de la sociedad civil. Este rato ya nos están llegando nombres de candidatos que propone la sociedad civil. De entre ellos cogeremos nosotros los necesarios para integrar tanto las comisiones ciudadanas de selección como los veedores. Los veedores revisarán que los presuntos candidatos que presente la sociedad civil para los cargos que se ha de llenar reúnan los requisitos legales, que es lo mínimo que se puede pedir. Y luego las comisiones ciudadanas harán la selección de esos candidatos y nosotros
recibiremos esos informes y en base a esos informes extenderemos los nombramientos. Es la sociedad civil la que tiene que participar en la selección de estos candidatos y tiene que ser la sociedad civil la que seleccione y nos informe el resultado de la selección que ellos han hecho de entre los candidatos que vienen de la sociedad civil. Ahora, en lo que se refiere a los transitorios, tendríamos el superintendente de comunicación y el consejo de la judicatura. En los nuevos nombramientos se percibe que para la superintendencia el Ejecutivo incluye en la terna 3 candidatos vinculados a Alianza País. Y para el Consejo de la Judicatura Transitorio se incluyen a 2 ex integrantes del gabinete de León Febres Cordero, Marcelo Melo y Aquiles Rigail. ¿Con qué criterios se seleccionaron a los integrantes del Consejo de la Judicatura interino? Bueno, los candidatos para encargados tuvimos en cuenta las distintas proposiciones que recibimos a través de los miembros del Consejo. Los de Guayaquil sugirieron gente de Guayaquil. Los de la Sierra nos presentaron gente de la Sierra. Entre estos candidatos estaban gente que proponían los movimientos sociales, como el FUD, por ejemplo, como también puede presentarnos la CONAIE y otras organizaciones. Entre esos candidatos seleccionamos a aquellos que representen, primero, como nos dijeron las mujeres, paridad de género. Yo les dije, el problema es que cuando se trata de 5, no hay cómo establecer la paridad. Entonces, ellas mismas sugirieron, nombre 2 mujeres y 3 varones, y nosotros entendemos que hay paridad. Y así tratamos de llenar estos cargos. Asimismo, pensamos que debía estar presente la gente de la costa, como debían estar presentes de la sierra, y esperamos que en el futuro también estén presentes gentes de la Amazonía. Para el superintendente de comunicación, el Ejecutivo fija un mandato especial para revisar las sanciones impuestas cuando el mandato de competencia esté en la ley, y el superintendente no fue evaluado por el Consejo Transitorio, sino destituido por una resolución de Contraloría debido a malos manejos. ¿Tiene competencia el Ejecutivo o el Consejo Transitorio para fijar un mandato de funciones al superintendente de comunicación que resuelve el Consejo Transitorio? ¿Qué resuelve el Consejo Transitorio? En general, los superintendentes vienen de ternas que propone el Ejecutivo. El presidente nos manda 3 candidatos, dentro de los cuales nosotros podemos escoger a uno de ellos y nombrarlo el superintendente correspondiente. Y nos ha llegado ya el superintendente de comunicación. Inicialmente nosotros creíamos que debíamos esperar que se apruebe la ley en la que se prevé la supresión de esta superintendencia, como yo creo que debe suprimirse. Pero como va a demorar bastante tiempo la aprobación de esta ley, según ha dicho la presidenta de la Asamblea, hemos creído que posiblemente vamos a tener que atenernos a esa terna que nos ha mandado el presidente de la República y designar a uno de ellos, para evitarnos todo conflicto, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo. Una tesis que es la que prevalece en el pensamiento de los miembros del Consejo es nombrar superintendente al primero de la terna que nos mande el presidente de la República, porque entendemos que el presidente de la República, para proponer los nombres, ha consultado que reúnan primero los requisitos de ley, cosa que es imprescindible también para él y para nosotros, y en segundo lugar, que sean idóneos para el cargo para el cual él propone que sean. Sí, pues el primero de la terna acredita haber colaborado para elaborar el nuevo proyecto de reformas a la ley de comunicación. Ahora, pero respecto al mandato de que revise las sanciones impuestas y las revea eventualmente, ese es un mandato especial que no está en la ley, que lo da el Ejecutivo. ¿Es esto posible? Entiendo que eso debe ser una conversación del presidente con los candidatos y quienes aceptaron esa sugerencia, porque no puede ser mandato, no puede ser orden, porque los superintendentes son autónomos.
pero sí pueden conversar y ponerse de acuerdo en algunas medidas que consideran urgentes. Y es lo que hemos entendido del superintendente de comunicación. Debe haber conversado con el presidente de la República y el presidente de la encargado que entren a sanear esa superintendencia para que quede libre de toda responsabilidad la institución como institución y recaiga la responsabilidad que haya que establecer, recaiga, digo, en la persona que desempeñó ilegalmente o al margen de la ley esas funciones. Ahora, próximamente el Consejo Transitorio evaluará al Superintendente de Ordenamiento Territorial, cargo creado para interferir en la autonomía de los GAT, según denunciaron muchos alcaldes. Así como el Superintendente de Comunicación fue creado para amordazar la libertad de expresión. Por lo que parece más importante sería reformar las leyes respectivas o los reglamentos respectivos que nombrar sustitutos interinos. El Consejo Transitorio ha elaborado un paquete de reformas legales para aprobación de la Asamblea, según ordena el mandato popular anexo 3. Dicen las gentes, yo personalmente creo que es otra superintendencia que debe suprimirse, la superintendencia de territorios. Pero claro está, como está previsto en la ley, habrá que cumplir con lo que prevé la ley. Y si el presidente nos manda la terna del quien ha de sustituir al actual superintendente, habrá que tenerse a lo que dice la ley, nombrar de esa terna. Pero lo que pasa es que esta superintendencia no hace nada, según nos han dicho. Cuando pregunté yo a algún alto funcionario del actual gobierno, ¿qué hace el señor superintendente de territorios? Me dijo nada. Pero claro, agregó, pero claro, eso cuesta al país. Cuesta el sueldo del superintendente, cuestan las oficinas del superintendente, que además tienen todo el territorio. Y también cuesta el mantenimiento de todo ese personal. Es decir, es un gasto infructuoso que hay que evitar al Estado, porque esa superintendencia sí no tiene ningún sentido, sino que se buscó un cargo para entregarle a alguien que el presidente Correa tenía confianza y tenía que darle algún empleo bien pagado para que no haga nada o al menos no responda a ninguna necesidad real del país. Todas estas superintendencias creadas con dedicatoria para alguna persona. Doctor Trujillo, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. ¿Cómo? Muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Ya se nos acabó el tiempo. Y gracias por participar. Bueno, gracias. Bueno, sí, gracias a usted. Estefi. Concluimos así. Gracias a ustedes también su sintonía. Mañana continuamos rayando análisis de información en Contacto Directo.